Todos jóvenes, muy buenos días. Gerardo Díaz, ¿cómo estás? Muy bien, ya otra vez de vuelta en el Centro Histórico de Veracruz. Un Centro placer tenerte histórico. por Oye, acá. cada vez que vengo lo veo más bonito. ¿Soy Sí, la yo o verdad sí es lo que están trabajando? no, la última vez que viniste no estaba esto. Ahorita estamos estrenando calles y banquetas nuevas y un edificio recién rescatado. ¡Qué belleza! Eso es todo, gobierno de Veracruz. Oye, la verdad que felicidades, primero que nada. Gracias. O sea, lo que tú estás haciendo es lo que deberíamos de estar haciendo todos los arquitectos en todas las ciudades, ¿verdad? Revitalizando el centro, recuperando estos edificios que se están cayendo o están abandonados, en donde vivía de repente nomás por ahí alguna persona medio que ocupó, ¿verdad? Sí, Sin ser el también pasa. propietario. Cuéntanos cómo surge este proyecto de Casa Bamba. Empezó con Casa Tortuga, el que ya grabamos anteriormente en tu canal. Ese edificio también está aquí en el Centro Histórico y ese fue el que nos dio el propósito más grande de querer rescatar estos edificios abandonados en el Centro Histórico. Tenemos un gran problema aquí en Veracruz. Nada más en el casco histórico tenemos más de 250 edificios abandonados. De hecho, aquí ¿Qué si te te crees? fijas, está este que es Casabamba que acabamos de rescatar. Ajá. Viene este edificio que está medio abandonado y de ahí viene otro edificio abandonado. Viene el Oxxo y de ahí viene edificio abandonado, edificio abandonado. O sea, realmente hay demasiados edificios abandonados. Es una problemática que no solamente es en Veracruz, ¿eh? Acabo de estar en Sao Paulo, en Brasil, lo mismo. Sí, Vas a Puebla, lo mismo. sí, Vas a los centros de las sí, sí. ciudades y están abandonados. Sí, y pues vaya, es nuestro patrimonio arquitectónico y cultural. O sea, muchos de estos edificios están protegidos y están catalogados por el INAH porque están hechos incluso de coral, ¿no? Aquí en Veracruz se construía con coral. Entonces, este edificio no, este edificio era un edificio moderno, es de los años 60, ya estaba intervenido un par de veces, entonces ni siquiera la fachada era la original, ya estaba muy, muy rara la fachada. Pero al hacer este proceso de restauración, como estamos en el primer cuadro del centro histórico, nos piden que la fachada sea con el estilo colonial de como debieron haber sido siempre todos los edificios. Entonces, aquí por dentro podíamos hacer lo que quisiéramos. De hecho, el edificio lo podíamos tirar. O sea, este edificio no es un edificio protegido. Me dijeron, tíralo si quieres. Pero el edificio estaba en muy buen estado y tenía muy buenas características. Pero lo único que nos pedían en cuanto a diseño era la fachada. La fachada sí no las tuvo que autorizar el INAH. Ok. ¿Cómo te acercas por primera vez al terreno? O sea, ¿acudes con un ingeniero? ¿Qué tipo de estudios se hacen para la gente que nos está viendo? ¿Qué tipo de análisis y estudios tienen que hacer para saber si una estructura resiste? Sí, claro. Primero el ojo es lo principal, ¿no? O sea, Ajá. es verlo y te puedes dar una muy buena idea. Y yo creo que ya con una pauta de lo que quieres hacer, ya te traes al estructurista y ya te dice, pues si se puede, si funciona, si hay que botarlo o si se puede reforzar. La verdad es que este edificio, todo el proceso nos terminamos sorprendiendo del buen estado en el que se estaba. O sea, antes de hacer el proyecto y cuando se empezó a hacer el cálculo estructural, porque hicimos incluso un nivel nuevo, bueno, hicimos la terraza, pues se hicieron calas, ¿no? Para ver cómo se encontraba todo, pero ya en la obra, cuando de pronto ranurabas un par de cositas, donde tuvimos que hacer ciertos anclajes, las varillas estaban como nuevas, de verdad parecía que las habían puesto ayer, o sea, era impresionante cómo se encontraban. Solo había un último nivel que estaba en muy mal estado, ya estaban las varillas reventadas y demás, entonces ese nivel lo tiramos por completo y se hizo nuevo. Pero de ahí en fuera el edificio, la verdad es que Estaba estaba bien. impecable, o sea, los huesos que tiene este edificio son impresionantes. Y yo creo que también se refleja en que ya tiene unos meses terminados, o sea, ya tiene varios meses que está, pues, repellado, empastado y pintado, y no ha salido ni una sola grieta, ¿no? Que eso, pues, ahí Ah, te das cuenta cuando qué buena situación, ¿eh? Porque las grietas aparecen rápidamente. exactamente, sí. Sí, aquí, por ejemplo, el tema de la fachada, pues, fue un reto, porque gran parte de lo que hay ya existía. O sea, aquí en esta planta baja es un local comercial que va a ser una cafetería. Aquí tenemos el estacionamiento, que es estacionamiento subterráneo, ese también ya existía. Y en estos niveles, lo que sería este segundo y tercer nivel, teníamos ya departamentos. Entonces teníamos que hacer todas las ventanas que dan al frente en una proporción vertical. Y por ejemplo, aquí si te das cuenta, tenemos pues como un fijo, ¿no? Que es un falso. En realidad la ventana nada más es la parte de arriba, que es como pues una tronera en horizontal, ¿no? Ajá. Y es la única parte que es la ventana, lo demás es un fijo, pero ese fijo Ah, sí. nos da la proporción vertical que nos pedía el INAH, Claro. ¿sabes? O sea, no podíamos nada más dejar esa ventana sola, porque le quitábamos la proporción vertical y ya no nos iba a autorizar el proyecto el INAH. Entonces hicimos ahí como una falsa puerta, por así decirlo.
Oye, está increíble. Y ese balcón, así más pequeño, como tipo balcón francés, creo que les llaman, ¿ya existía o era como los otros? ¿Cómo No, fue? no, no, fíjate que aquí, en este nivel, te digo que está el local comercial, Ajá, y ese local comercial tenía una doble altura. ok. En la fachada original del edificio moderno era como un gran ventanal de doble altura. Y entonces lo que hicimos fue que al local le quitamos la doble altura y sacamos un departamento arriba. Entonces, esto es nuevo, por así decirlo. Ah, ya. Pero lo que se buscó con esta ventana balcón, así le llaman a veces también, es darle más altura al edificio. Si este balcón lo hubiéramos hecho salido igual que aquellos, Ajá, pues hubiera chaparrado el edificio, ¿no? Entonces sí le da una continuidad vertical, hace que el edificio se vea más alto y pues las ventanas simplemente se abren se para adentro. adentro y ya no necesitas salir del balcón. De acuerdo. Y de hecho estos balcones, aquí yo creo que sí estaría bueno poner la foto de cómo era el edificio antes, Ajá. pero estos balcones eran corridos y tenían 1 metro de profundidad Ah, ya me imagino. porque eran modernos, ¿no? Sí, Eran como claro. debían de ser. Oye, entonces el INAH te dijo, cámbiame la fachada moderna y hazme la clásica. Sí, exactamente. Qué raro. Sí, sí. Pues es que estamos en el primer cuadro del centro histórico. Así es como debió haber sido siempre. Lo que pasa es que el INAH tiene facultades a partir del 2002 aquí en Veracruz, que Ajá. se declaró zona de monumentos históricos. Entonces, antes del 2002 no existía esa protección de los edificios históricos. Entonces, se tiraron infinidad de edificios. O sea, antes de este edificio que se construyó en el Había un 60, edificio había un edificio histórico. histórico que estaba hecho de coral. De hecho, eran 2 edificios. El Banco del Bienestar, y eran un solo predio. Se botó ese edificio histórico, se hicieron 2 lotes y se construyó ese edificio moderno. Entonces, pues lo que se busca con estos proyectos, pues es volver las fachadas, al menos las fachadas, a lo que siempre debieron haber sido, ¿no? Y la verdad es que queda mucho más bonito, porque otra cosa es que este edificio tenía un remetimiento. Entonces perdías esa arquitectura, pues muy colonial, ¿no? De que todos los edificios están pegados al alineamiento, ¿no? Y tú desde la calle lo puedes ver cómo están todos pegados al alineamiento. Y este edificio tenía un remetimiento. Ah, sí. Entonces fue a hacer varias cositas, la verdad es que sí estuvo un poquito Mándanos las complejo. fotos del antes, ¿eh? Sí, sí, Va a estar muy bueno verlo. pero yo creo que se logró bastante bien. Y te digo, esos balcones los tuvimos que recortar. Era un balcón corrido y Ajá. eran de 1 metro. Los hicimos de 70 centímetros, que es más ad hoc a los balcones coloniales, y los separamos para que fueran nada más o sea, ocuparan el plazo de su ventana nada más y no toda la fachada. Muy interesante. Y por supuesto el tema, pues, de herrerías, ¿no? Toda la ventanería es PVC, pero es PVC como tipo madera, que eso también Ah, te lo okey. piden, o sea, no puedes poner un aluminio tradicional, o sea, por ejemplo, aquí no podríamos poner un aluminio negro nada más, no se puede. Ilegal. Sí. ¿Y qué tal el PVC en las ventanas? Bien, la verdad es que, ¿Más eh, herméticas? más hermética, sí, o sea, aunque no le metas doble cristal, ni le metas el mejor calibre y la calidad de PVC que te imagines, el PVC más sencillo que hay sigue siendo mucho más hermético. Que el aluminio, Sí, ¿verdad? Los entonces herrajes, todo. da una buenas sensaciones, ¿no? Siento un poquito más premium. Cierra más. Y a ver, cuéntame un poco cómo fue el negocio, o sea, la propiedad, ¿cuánto costó? ¿Cuánto se invierte? Sí, Para que pues las personas sepan, ¿verdad? Que es posible, ¿no? sí. Que no es un sueño. Sí, este edificio nos costó como 7 millones de pesos y le Okey, metimos como 20. O sea, fue un proyecto de casi 30 millones de pesos. Y okey. lo transformamos en un condotel. Eso es lo que es Casabamba, es un condotel. Son 10 departamentos, 5 de una habitación, 5 de 2 habitaciones, la cafetería y una terraza para eventos. Y todo se renta, ¿no? Todo se renta. Lo vendimos a través de un esquema que se llama pool de rentas. O sea, mucha gente compró un porcentaje de todo el edificio. Nosotros lo administramos profesionalmente y mes con mes reciben sus rentas. Pero es un hotelito, de cierta forma. Excelente, Condotel, pues vamos a conocerlo. Vamos. Fíjense, aquí ya tenemos banquetas de granito, jóvenes. No Sí, estamos en Madrid. sí, pusieron banquetas de granito que son completamente nuevas, e hicieron la calle de concreto estampado. Igual aquí lo que hicimos, si te fijas, es que la rampa, ellos la hicieron de concreto estampado, Ujú. pero nosotros por dentro la continuamos. Entonces así le dimos esa continuidad al caballo que viene desde la calle. Entonces la rampa del edificio la dejamos ya con concreto Con estampado concreto también. estampado. Entonces, Y toda esta estructura ya existía. ya existía este estacionamiento subterráneo que es más o menos para 4 vehículos, y aquí subías un medio nivel y por acá al lado estaba el local, pero esto siempre fue un estacionamiento. Oye, ¿cómo resuelves por el tema de las humedades en un edificio, pues, que ya tiene 40, 50 años? ¿Cómo las proteges para darle otra garantía? Pues mira, aquí tenemos la gran ventaja de que el último nivel se hizo nuevo. O sea, te digo que era el último, el que estaba en mal estado, entonces lo Ajá. botamos y lo hicimos nuevo, entonces pues una losa nueva, ¿no? Y está pues perfectamente bien impermeabilizada.
Igual, pues renovamos todos los chaflanes y las juntas con los demás edificios, ¿no? Impermeabilizamos los lados y las fachadas traseras, o lo impermeabilizamos por todos lados para que no tuviéramos ningún problema. ¿Y aquí en los sótanos y las plantas bajas? Sí, este sótano, de hecho, hicimos una cisterna nueva, porque había una cisterna que estaba dentro del local, y como el Okey. local va a ser una operación aparte, pues no tenía tanto sentido dejarlo ahí dentro. Entonces, hicimos una cisterna nueva aquí, y justo aquí abajo pasa un río. Oh, Aquí ya. aquí pasa un arroyito abajo. Entonces, hacerla también fue un reto porque, pues, brotaba, Sí. pero tuvimos que meter una tina pero se pudo lograr bien. Pero sí, o sea, al momento no hemos tenido problemas de humedad. De hecho, cuando llegamos y el edificio ya estaba en estado de abandono, tenía un par de años en abandono, tampoco tenía humedad. O sea, más allá del Estaba bien sí, es construido. muy bien hecho. O sea, más allá del último edificio que ya estaba en mal estado, Ajá. estaba impecable el edificio. Qué interesante, fíjense, la rampa. O sea, es un estacionamiento para 3, 4 Para 3 coches. 4 coches, sí. Ajá. Y este es el acceso principal. Sí, es el acceso principal, ya tiene su sistema de acceso, que ese sistema se conecta con nuestra administración de Airbnb. Entonces, cuando la gente reserva, les genera un código tanto para la fachada como para los departamentos en automático, entonces ya entran solos. ¿De Digo, acuerdo? siempre hay alguien de mantenimiento aquí, pero, pues entran solos, no nos necesitan. El único tema de este edificio fue que no había dónde meterle elevador, ¿no? O sea, aquí hubiera podido ser una opción, pero sacrificabas el estacionamiento. Okey. Entonces, no hubo cómo resolver el tema del ¿Y el elevador. estacionamiento sí era importante, aunque fuese un tema de vivienda de Sí, corto plazo? sí, yo creo que sí es un super plus, la verdad. O sea, porque sí, mucha gente trae coche. Y mira, aquí en esta planta baja, haz de cuenta que tú aquí entrabas cuando compramos el edificio y no Ajá. había nada, o sea, era una plancha de concreto. Entonces, este espacio también nos sirvió mucho porque no había nada, simplemente teníamos el piso y la losa. Entonces, todos estos muros son nuevos y los hicimos de Covintec. Ah, sí, ¿qué Sí, tal, eh? sí, muy bien. Muy bien, Cointec. Sí, sí, Saludos. muy fácil, o sea, en un par de semanas ya estaban hechos. Entonces, todo esto es relativamente nuevo. Y sólidos, ¿verdad? Sí, Completamente. sí, sí, no se siente. Y aquí tuvimos flexibilidad para hacer la altura. De hecho, este nivel tenía como casi 4 metros, entonces, por eso bajamos el plafón para Oye, que no están muy quedara tan, cómodos. tan alto. ¿Y cómo los ventilas? ¿Existían patios? Sí, existía este patio Fíjense qué bonito el piso de de pasta. pasta, sí. Existía este patio que le comimos un cachitito para poder ampliar este departamento y existía el patio de ahí atrás. Pero aquí teníamos un lienzo en blanco, o sea, aquí sacamos 3 departamentos. Otro que es espejo y otro acá arriba. Todo era local. No era una plancha de concreto, no había nada. O sea, era como alguna vez iban a hacer un restaurante según y nunca lo hicieron, entonces no había nada de nada. O sea, el local llegaba hasta después del patio. Exactamente, o sea, en esta escalera que tenemos por acá, Ajá. el local estaba para allá enfrente. Okey. O sea, aquí no había nada de nada, esto es completamente nuevo. Entonces tuvimos mucha flexibilidad y lo diseñamos a medida. A medida. O sea, estos departamentos son de 40 metros cuadrados. Y si te fijas, las áreas están separadas. A veces en 40 metros cuadrados, 50 incluso, la gente resuelve enseguida un loft, monoambiente, todo, ¿no? Ajá. A mí me gusta mucho así, porque a pesar de que los espacios son más cerrados y los muros te dividen y te enclaustran un poco, al tener las áreas separadas y bien definidas, a mí por lo menos me da una sensación de amplitud distinta. O sea, siento que no estoy en un loftcito, que estoy en un departamento, En un que la departamento. cocina está por allá, la recámara está por allá. O sea, se me hace un poquito mejor, me gusta bastante a mí hacerlo así. Entonces, lo pudimos diseñar a la medida. ¿Y trabajaste con las mismas interioristas de Casa Tortuga? Sí, sí, Zona Design se llama, y aquí lo que estábamos buscando en el interiorismo Muy bueno. es hacer como una representación de las casas antiguas de Veracruz. Yo que me la paso buscando propiedades para hacer proyectos Ujú. y veo propiedades abandonadas y casas históricas aquí en Veracruz, en todas encuentras 3 elementos siempre, 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 siempre. Uno, pisos de pasta. Sí. 2, el tejido de bejuco, que lo encontrábamos en las mecedoras, en los ventiladores, los he visto, en los muebles. Los ventiladores. Sí, el otro día en un edificio abandonado encontré unas aspas de un edificio de un ventilador que ya no servía, y el ventilador traía unos detalles de tejido de bejuco. Órale, Y, pues, en buenísimo. las mecedoras, como siempre, ¿no? La Ajá. mecedora típica. Ese es el segundo, y el tercero son vigas de madera en el techo. Y aquí las traíamos en el proyecto, pero al final ya no los pusimos, sentimos que iba a estar como que muy recargado. Pero bueno, pusimos los pisos de pasta y el tejido de bejuco, que son elementos que siempre encontrabas en una casa antigua de Veracruz. ¿Cuánto te puede costar el piso de pasta? Ah, es bien caro. O sea, bueno, el instalarlo sobre todo pero, por ejemplo, estos que son lisos, como $350.
Ok. ya que tienen más diseños, esos costaron como 450 el metro Pero fíjate, qué cuadrado. bonito es este piso de pasta blanco, ¿verdad? Sí, nada más que, ¿sabes qué? Se mancha terriblemente, Sí. bien complicado, o sea, se mancha un montón. Te puedes fijar también las variaciones de tono, ¿no? Pues, bueno, eso es parte de, así es el piso de pasta, pero sí hubo muchos pisos que se nos mancharon y no hubo cómo cambiarlos. De hecho, este departamento de aquí al lado, vamos a levantar todo el piso. ¿En serio? Sí, porque lo dejamos en sus cajas Ajá. y las cajas se mojaron y lo mancharon. Con pura agüita se manchó y ya hablé con el proveedor, me dijo: "No hay nada que le puedas hacer". ¿Y no se puede sellar o algo No, después? estos se pulen y se sellan, ya Ajá. están pulidos y sellados, pero ni con la pulida salió, o sea, es que lo absorbe todo, o sea, es un material muy poroso. Ujú. Entonces, lo absorbe y se vuelve parte del piso la mancha. Entonces, aunque de por sí la capa que tienen de pasta de la pintura es muy delgadita, Ujú. entonces la puedes ir desbastando y vas a llegar a la parte que ya no está pintada. A la arcilla, Sí, entonces no se puede. Entonces, aquí vamos a levantar pisos y poner los nuevos porque se mancharon. pero los vas a poner también de piso de Sí, pasta. el mismo, nada más que, pues, lo vamos a tener que hacer de nuevo. Y por todos los departamentos hay manchas, o sea, de que A alguien se le cayó el la vino, la coca, cerveza, la sí, coca, sí. exactamente, sí, la verdad es que muy bonitos, pero sí tienen una complejidad para trabajarse más. Y hay tantos ahorita, están muy de moda, pues, porque la gente quiere recuperar la Sí, tradición y todo esto. En Mérida los vemos muchísimo. sí, igual aquí lo que hicimos fue que todo el zócalo es una pieza completa y es Ujú. otro modelo, y la verdad es que luce un montón, o sea, le da Sí, muchísima levanta, personalidad ¿verdad? al departamento. Igual todos los muebles los fabricamos a medida, o sea, esto lo fabricamos, todo esto se diseñó y se fabricó. Entonces, todo está muy, muy bien pensado porque para Airbnb lo más importante es el diseño y el concepto, o sea, que la gente venga y sienta un lugar distinto, no sé, no es un Ujú. departamento más. De acuerdísimo. Qué bonitas las lámparas así como cilíndricas. Sí, la cocina la verdad es que está sobrada para cualquier tema de Airbnb, tiene bastante almacenamiento. Esos closets igual nos sirven para guardar blancos y demás. Y traemos otro patio en la parte de atrás que ya Sí, existía. es otro ojo de patio que también ya existía. Y ahí ventilamos este baño y el baño del departamento de enfrente. O sea, todos los baños quedaron ventilados Y la naturalmente. recámara. Entonces son de una habitación la mitad. Ujú, y la otra mitad son de 2 habitaciones. Ahorita vemos uno que caben hasta 6 personas. ¿Y cuáles se rentan más? Apenas vamos a empezar a operar. Okey. Yo creo que la próxima semana ya Ah, ya llegan huéspedes. Esto iba a ser nuestro primer huésped, pero ya que se movieron los planes, todavía no. yo lo iba a estrenar. Sí, pero la próxima semana ya empiezan a llevar Pero qué huéspedes. bonito, ¿eh? El contraste también de esos muros rosas allá afuera. ¿Sí son Sí. rosas o es el reflejo? No, es rosa, es rosa. Sí, es un color rosita, es el mismo de la fachada. Ya, Nada más que aquí adentro, en ciertas partes se alcanza a ver hasta blanco. Las cabeceras igual son a la medida, los closets, o sea, todo lo fabricamos nosotros. muy, muy bonito. Se nota las ganas y el empeño, ¿no? De Sí, querer hacer las cosas bien. los baños también fueron un tema. Si te fijas, utilizamos Órale, piezas parece de baño mosaico antiguo. veneciano. Estos, te lo juro que estos no los había visto, ¿eh? Ya en lo contemporáneo, ¿no? Como los lavaderos, ¿no? Los fregaderos de las Sí, cocinas de antes. sí, quedaron muy bonitos. Excelente, los accesorios todos dorados. Muy bien. ¿Dónde está ese equipo de interioristas? ¿Están aquí en Sí, son de Veracruz? aquí de Veracruz. Sí, sí. Sí, yo trabajo con ellos muy de cerca porque me aterrizan muy bien las ideas. O sea, yo les llego ya con algo muy claro Ajá. y me lo aterrizan bastante bien. Entonces me gusta trabajar con ellas. ¿Qué altura tenemos? Está bien de altura. Que no me acuerdo si lo dejamos como a 3 o 310, no me acuerdo. Pero Sí, siento como tenía casi 3. 4 metros y le bajamos bastante el plafón, pero no me acuerdo exactamente. Ah, es plafón. Sí, es falso plafón. Okey. Ah, pues muy bien aprovechado. Sí, la verdad es que para una parejita está Está excelente, excelente. súper a gusto. ¿Y cuánto puede costar la renta? Esos los vamos a rentar en temporada baja sobre 1,500 la noche, Okey. los de 2 recámaras sobre 2,500. Y hay una unidad que tiene una terraza que igual la vamos a ver, es un poquito más cara. Pero sobre eso andan, no es tan caro. Está bien. Y Sí. tienes toda la independencia del mundo y estás aquí al pie del centro. Y por ejemplo, sí nos los inventamos por completo. Era lo que te iba a decir, ¿cómo aprovechas ese espacio, no, del Sí, desfase entre las losas? sí. Fíjense, esto es el falso plafón, ¿no?, que se genera. Ah, Y esta escalera ya existía, y aquí era el mezanín del local. Entonces, ya.
había un mezanín en el local, o sea, la mitad del local tenía doble altura y al fondo tenía un mezanín. Este es el mezanín y eso allá es la doble altura, o sea, ya tiramos una losa nueva por completo. Le Órale. quitamos la doble altura al local y sacamos un departamento aquí. Y este departamento sí quedó más chaparrito, ¿sabes? Tenemos 210, yo creo. ¿Y es plafón también? Es plafón, sí. ¿No llegaste a la losa? No, para no ranurar nada de la losa. O sea, Ah, todas no las instalaciones las debilitarla. pasamos, sí. 210 entonces. Sí, metimos la canaleta listón, creo que le llaman, que es la más delgadita, Ajá. para poder pasar todas las instalaciones y bajar la altura lo menos posible. Pero pues Barragán estaría contento, Andrés Casillas también. nada más quedó este cacho así, y vaya, solo que nos visite alguien de 2 días se va a pegar, ¿no? Pero Usted no se quede aquí, por favor, Juan. solo es un espacio. No, quedó muy bien. Muy bien aprovechada la salita, la Ujú. cocina, todo con la misma identidad, ¿verdad? Mismos materiales, lógicas. Sí, todos son iguales, que es bien importante en un condotel, ¿no? Que lleguen y encuentren la misma experiencia en Ujú. cualquier unidad que se queden. Excelente, fíjense cómo va a arrancar. Todo en su lugar, ¿no? Todo, hasta la licuadora, ¿verdad? Está pensada para que combine. Sí, no, de hecho, eso también es un temita, o sea, por ejemplo, todos los cubiertos igual son dorados, ¿no? La vajilla igual, o sea, las tacitas son rositas igual, o sea, todo combina, ¿no? Sí, Es algo que hay que cuidar mucho porque si no, y yo creo que pasa con casas de clientes, ¿no? Dejas una casa muy bonita y el cliente la compró y le metió ya sus cosas y le cambió la identidad, ¿no? total. Aquí que pues es un hotelito y lo puedes controlar, pues ya compras todo acorde, ¿no? Es bien importante, señores clientes, que por favor confíen en sus arquitectos, Sí, sus interioristas. Los que conciben el proyecto tienen como la idea real sí, de la la visión. identidad, ¿no? La visión. Y a veces, pues ustedes tienen sus gustos y están padres también, pero muchas veces rompe completamente, ¿verdad? Con la visión global, yo creo, del proyecto. Sí, sí, justo, y nos acaba de pasar en Casa Tortuga, que eso lo tenemos igual para Airbnb, son 4 departamentos, los entregamos equipados, amueblados, decorados, Recuerdo. y ya un dueño le metió mano, le movió cositas que, pues, no nos gustaron tanto, pero, pues, ¿qué le hacemos, no? Y aquí bajamos, esta es la losa nueva, todo esto es una losa nueva. Ok. Entonces, esta losa se ancló a ambos muros y se ancló al mezanín que venía. Y ya le ganaron 15 centímetros, 30 centímetros. Sí, Aquí atrás 240. Ah, está buena esta habitación, ¿eh? esta es la Primera que está tiene la preciosa. ventana balcón. Entonces, aquí, pues, no tienes balcón como tal para salir, pero aquí Como dices, ¿verdad? Hasta la línea más básica del PVC, sí, fíjate cómo se siente, ¿no? El sello cuando cierras la puerta. sí. Sí, la verdad es que sí cambia bastante Qué el PVC. importante es esa parte del ruido, ¿no? Sí, por supuesto. En hospitalidad, el ruido te cambia la experiencia. Sí, el ruido, las sábanas, las colchas que estén ricas, eso es Ujú. crucial. Sí. Y Ah, bien. estos, por ejemplo, tienen un pequeño escritorio. Lo encontramos como en 5 o 6 departamentos, creo que tienen su escritorio, pero también es importante. Está muy bien pensado. Sí. Otra es el internet tiene que ser muy, muy Buenísimo. bueno, ¿no? Hicimos lo mismo que en la otra casa, hay puntos de acceso por todos lados y se conectan a la red. Y así tú te mueves del lugar, solito tu celular se cambia, pero en todos tienes la misma intensidad de la señal. Excelente. Ah, Sí. está muy bien. ¿Y a quién se le ocurrió el tono? Este tono como vino, como Yo se los pedí muy rojo, porque a mí el rojo se me hace un color muy jarocho. O sea, okey. en el traje típico veracruzano, el Ajá. pañuelo es rojo, ¿no? Entonces se me Ah, hace tienes muy, razón. muy jarocho el rojo. Entonces dije: "Lo quiero todo rojo, quiero que las ventanas sean rojas", ¿no? Y de hecho, las ventanas fue un tema, porque el PVC, pues, vienen unas líneas de color. Entonces, la gran mayoría de proveedores de PVC te dicen: "No, estos son los que hay". Encuentras de pronto uno que otro que te va a decir: "Ah, sí, yo te hago el color que quieras", ¿no? Y te lo igualan en laca automotriz y te lo pintan como lo harían con la madera, Ajá. ¿no? Pero hay mucha gente que no lo quiere hacer. Y bueno, ya haciéndolo, me entregaban un color y las muestras de color y eran cafés, 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 cafés rojizos, ¿no? Y les decía: "Está bien, pero quiero que sea rojo, no café rojizo", o sea, que lo veas y digas: "Es rojo", ¿no? Rojo. Y el otro día una seguidora me contestó una historia:
oye, ¿cómo se llama ese color rojo? Y dije, bien, Se logró. se logró. Después de 15 muestras de color que ya no me soportaban los proveedores, ¿En se serio? logró. 15. Es que no Ah, le pues. daban, les salía un café rojizo, no un rojo, ¿sabes? Ujú. Sí, no, este es como un rojo vino. Sí, exacto. Muy bien. Sí, pues fue tema de igualarlo. Las puertas Entonces, traen ese mismo color, las puertas es otro detalle, o sea, incluso las puertas tienen diseño, ¿no? ujú. Y son de madera, ¿verdad? Sí son de madera. Excelente. Este baño le da servicio al área común y a la segunda recámara. Interesante los lavamanos, jóvenes, ¿eh? Sí, Sí, esta cubierta le da una textura, otra vez la palabra clave de este año, la sí, es un textura. mosaico artesanal, ese lo trajimos de Puebla. Ajá. O sea, podría parecer como el Talavera. Ujú, sí. De hecho, el proveedor se llamaba Talavera de Puebla. Claro, muy bien. Oye, ¿todos los accesorios son de Amazon o de aquí? No, fíjate que son importados, es una empresa que se llama Grifería de México o algo así, Ujú. pero esos son importados de España, Ah, pero no sí. estaban tan No, mal de precio, la verdad, bastante bien. O se sea, son ven de calidad, se ven bien, ¿eh? pero no estaban Hay tan. gente que le gusta mucho que abra la llave. A ver, esto va por ti, Pipo. Ahí vas a ver la presión. Y esa es otra bien importante, la presión, La presión, tanto en las casas, pero, pues, en hotelería, si no sale rica el agua, ahí va la mala reseña. claro. En la regadera, olvídate. Oye, y por favor que el agua esté caliente siempre. Sí, sí, No le obligues al inquilino a prenderlo y nada, sí, esas sí. cosas no van. No, aquí todo es eléctrico, o sea, en todos estos edificios que hemos restaurado, siempre metemos todo eléctrico, para no meter instalaciones de gas, porque de por sí lo más complicado siempre es resolver las instalaciones. Como tienes que poner todo nuevo, Ujú, es lo complicado, ¿no? Meter todas las tuberías de los aires acondicionados, de los lavabos, todas las descargas pluviales. Entonces, entre menos instalaciones tengas que meter, mejor. Y quitándole gas por completo te ahorras, hay una complejidad bastante alta. Y funcionan bastante bien las parrillas eléctricas y los boilers eléctricos. ujú. Ahorita lo vas a ver hasta arriba. Hay 2 boilers de tanque bastante grandes que son como para 10 servicios cada uno. Eléctricos, Sí, eléctricos. de tanque. Sí, de tanque. Oye, ¿y tienen paneles fotovoltaicos? No, no, no tenemos paneles. Quizá en algún momento, ¿no? Para hacer todavía más ecosustentable este proyecto. Es que no hubo dónde. Como ahorita vas a ver, como hicimos la terraza, no nos quedó ninguna losa. O sea, Ah. quedaba una losa donde cabían como 5 paneles que la Oye, y realidad entonces no. eso también es negocio el hacer una terraza y rentarla independiente de todo el Ahorita la lugar. vas a ver. Ahorita vas a ver, y Ya, neto, si no te van a dar ganas de es que rentarla. ya fuimos a uno, ¿en dónde fue? Creo que fue en León, Guanajuato. También hicieron un concepto así, Ujú, pues muy similar, ¿no? Un edificio antiguo en el centro, ahorita que recuerdo, pero ellos le dieron un giro industrial, ujú, ¿no? Todo así es de cuenta que estás entrando ahí a una fábrica y hasta arriba había fiesta. ujú. Sí, sí, sí. Una alberca en un contenedor y entonces voy entendiendo un poco que ese es Sí. el concepto. Sí, es que se aprovecha el espacio y la vista. Aquí tenemos una vista, una cúpula muy bonita, Ujú. y esa terraza la vamos a rentar para eventos. Ahorita que subamos platicamos, pero está muy, muy padre. Y pues, era una recámara muy grande, ¿no? Entonces, nos caben 2 camas matrimoniales, incluso tenemos circulación a ambos lados, en medio, está bastante cómodo, todas tienen sus repisas, y pues vuelve este departamento apto para 6 personas, ¿no? Que lo vuelve Claro, más rentable, este está muy bien. y más cómodo también para familias, ¿no? Claro, aquí tienes a tus hijos, la pareja en el otro cuarto. ¿Qué dimensión tiene esta recámara? Fíjate, funciona muy bien para 2 camas matrimoniales, como dices. No me acuerdo, pero Un ahorita déjate digo, ¿qué será? ¿Casi 480? ¿5? 480, mira, 480. traes buen Sí, ojo. sí, sí. Trae Vuelvo a estar fino. 480, quitando los closets, por 3.2. 302 sin closet. Sí, casi 5 por 3 para redondear. Pero fíjate, a otra vez, importantísimo el rectangular, las Exacto. recámaras. El 3 no te preocupa, Sí, no te no, molesta el sí, claro 3. que no. Sí, no, lo que te da la capacidad de meter las camas son los 5 metros en este Ajá, sentido. el 3 queda perfecto. Y si los tuviéramos al revés, no se podría resolver de la misma manera. Mm. Y este tiene igual un bañote, ¿no? Más acorde al tamaño de esta recámara. Los baños los haces con charolas de baño. Aquí sí, en Ajá. este nivel sí, en los demás se resolvieron ya con las bajantes que ya existían, simplemente reemplazamos tuberías. También buena decisión, creo que la del veneciano, ¿no? Te da una Es sensación. complicada, ¿eh? También. No sé si lo volvería a hacer.
Porque la colocación. la colocación. Sí, creo. Se levantan los pisitos, es complicado, pero la verdad es que quedó muy bonito. Pero queda muy bonito. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuánto tiempo les llevó este trabajo, toda la renovación? Pues empezamos obra en septiembre del año pasado y terminamos básicamente en enero de este año. O sea, nos tardamos 1 año, 3 meses, 4 meses. Bastante bien el tiempo, ¿eh? Pues sí, me hubiera gustado un poquito menos, pero sí. No, la verdad que está cada vez más difícil. La verdad, agradécele al ingeniero que lo construyó. Es un crack. Sí, sí, fue complejo. De aquí estamos parados, pues, dentro de una parte que se tuvo que adaptar por completo, que no existía, ¿no? Ajá. Arriba, ahorita vamos a ver 2 niveles, que esos niveles ya existían como tal, y además de instalaciones, lo único que le movimos fue un par de muros, de abrir un muro para que se conectara con una recámara y ya, pero ya existían, Ya existía todo el espacio ya existían, sí. Y aquí nada más quedó un closet de blancos. con su séptico, muy bien. Y ahí tenemos otro patio existente también, ¿o es el cubo de la escalera? Es la escalera, sí. Ah, ya. Sí, esa es la escalera. Y Me este es gustó esta ventana cuadrada, el ojo de jóvenes. patio de allá. Hay que empezar a hacer muchos cuadros. Ok. Ese patiecito está compacto, pero funciona, ¿no? Jalador, le dicen a mi tío. Ok. Ah, pues es que tienes que aprovechar aquí, Sí, ¿verdad? Todo el cada edificio rincón. al máximo. Por ¿Y aquí ejemplo, cambias a un cerámico o un porcelánico? no, este cerámico es de Intercerámica. Ok. Está bien bonito. Rosita, ¿verdad? Sí, es como terracota. Y, por ejemplo, aquí lo único que se veía rescatable del edificio, en cuanto a pisos, puertas, ventanas, eran estos barandales. Entonces, lo dejamos hasta el final para rescatarlo, pero ya que se lo llevó el herrero, o sea, el plan era que se lo llevara, que los amblastearan, los restauraran bien, nos dijo: "No sirve". Entonces, lo que hicimos fue hacerlo nuevo, pero con el mismo diseño. Entonces, este barandal es el diseño original que tenía el edificio, Ah, pero es nuevo, porque no se pudo rescatar. de plano. Sí. Es que, pues, no había ya tenía mucha mano, ya le habían metido mano y había cosas desgastadas. Por ejemplo, cuando levantamos los pisos, que tenía un cerámico de 30 por 30, creo, muy sencillo, Ajá. había terrazo abajo, pero el Ok. terrazo estaba ya también muy Muy feo, dañado. entonces lo tuvimos que quitar. Y además, bueno, le quitamos un mundo de peso al edificio. O sea, Ah, sí, claro. le quitamos 2 capas de pisos y estaban así de grueso el terrazo. Luego a veces no entendemos por qué se caen las losas, ¿verdad? Se agrietan. Sí. Es que el piso también puede ser mucho peso. ¿Entiendes? Aquí Cuidado tenemos con las macetas llenas de agua también. Entonces, este ya existía. este ya existía, Oh, está con buenísimo. su balcón y todo. No, sí me quedo aquí. Sí, este es de 2 recámaras, pero ya existía. Lo ¿Qué hay en la único cocina? es que acá en esa puerta que está cerrada, que hoy en día es cuarto de servicio, eh, no sé qué había, la verdad, era un espacio ahí raro, pero le daba la vuelta. O sea, abrías, o sea, esta puerta ya existía, nada más que el espacio continuaba hasta el Se unía al fondo otro y departamento. doblaba a la izquierda. Entonces, lo que hicimos fue que lo cerramos aquí y lo abrimos por atrás y generamos el baño de esta habitación. Y ya, de ahí en fuera sí estaba. O sea, el baño estaba ahí, la recámara estaba ahí, ya estaban. ¿Y estas luminarias de qué marca son? Son Tecnolite, si no me Light. equivoco. Están muy Sí, bien. muy sencillas. Entonces, toda esta distribución Ya existía. existente. Sí, solo fue un pequeño detallito, pero ya existía. Digo, aquí no había ninguna cocina, ni instalaciones de cocina, ni nada, pero vaya, el espacio estaba fácil de resolver. Y esta barra con esta media luna, la verdad es que luce Luce bien. don. La cubierta de granito, no, les quedó muy bien. Sí, igual me sorprende mucho ya cuando empezamos a hacer proyectos, pues, más boutique y que buscas Ujú. cosas distintas, que hay muchas opciones de mármol y granito que no necesariamente son más caras o no son muy caras y traen, pues, una personalidad distinta y están padres, ¿no? Y todo el mundo se queda con los de siempre, ¿no? Con el negro y con el travertino, ¿no? Con Sí, el nacional negro, que algunos le llaman Querétaro, ¿no? San Negro Querétaro, Gabriel, San esos, Gabriel, ajá. el granito, ajá. Y, y con mármol travertino. Y la verdad es que hay un montón de opciones y no están tan caras. Sí, sí, los mármoles nacionales, los granitos nacionales son de muy buena calidad y de buen precio, Sí, muy competitivos. sí, sí. Y lo que te decía, ¿no? De que no hay gas en el edificio, estas parrillas son eléctricas, nada más se montan aquí, muy, muy fáciles de resolver. Igual detallitos, pues,
que la tarja sea submontada, ¿no? Le Ujú. da, en mi opinión, un poquito más de elegancia, hace que Claro, se siempre. sienta como más a la medida, ¿no? Ujú. Y en realidad tampoco tiene ninguna complicación. O sea, a lo mejor el marmoleo te va a quedar cobrado un poquito más, pero Pero no, nada. no gran cosa, ¿no? O sea, Ajá. cualquiera lo podría hacer en su casa. Interesante también este murito, ¿verdad? Que le dejas ahí para cubrir el refrigerador. Sí, exacto, para que no entres y pues tengas aquí la vista del refri enseguida. Simplemente una pantallita ahí que ayuda a delimitar el espacio. Y esta tiene dos habitaciones también. Sí, o sea, tiene una habitación que es muy similar a la de abajo Fíjense que cómo se acabamos de ver, respetaron los ejes. que esta sí tiene balcón ya. El detalle de la tira LED detrás de la cabecera. Estas ya tienen balcón como tal y la verdad es que está bastante agradable. Oye, no se escucha nada, de verdad que aísla bien el ruido. Sí, Felicidades por eso. Ya te, ya te ahorraste un mal comentario sí. de la señora Gabriela. Sí, no, están muy a gusto. Yo sé que la gente va a estar encantada. Ya quiero que empiecen a llegar y ver las reseñas. Claro, qué bonito de hacer eso, ¿verdad? Las Sí, reseñas. la No, verdad me sí encantó. es bonito. Siempre regresaré. Muy bien. Fíjense, esta recámara también es cómoda. ¿Qué tendrá de largo también? ¿Como un 360? Esta sí está apretada de largo, ¿no? Yo creo que Más tiene o menos menos, de porque 3. le cabe bien la cama Sí, matrimonial. no, 260 tiene. Y en el otro sentido, del closet a la ventana, un 350 o más. 4. 4, claro. Sí. Entonces está bien otra Aquí, vez. El 4 aunque vaya, sea por 260. está funcional, pero le faltan unos 10 centímetros, ¿sabes? Ujú. Aquí, para que esté cómoda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vaya, está en la Está en raya de lo mínima, funcional. está en mínima, Sí, exacto. mínima óptima. Sí. Puedes caminar, pero tienes un buen departamento. ¿Este cuántos metros cuadrados tiene? Estos son de 70. Okey, 75, perdón. ya. Son de 75 Esos 5 porque cambian todo, es un baño. sí tienen el cuarto de lavado, que es este. Aquí, Ajá, pues, van a tener lavadora y demás, que es importante también para las estancias largas en ujú. Airbnb. Y esta recámara es más amplia. ¿Cuál es la estancia más larga que se puede tener en Airbnb? Lo que quieras. O sea, pero lo que tú recibes. O sea, lo que recibimos hasta de un par de meses a veces. Okey, Como estamos cerca del puerto, igual viene gente que viene por trabajo o, ¿sabes qué hemos visto mucho? Nos pasa en Casa Tortuga, que ajá, vienen muchos alemanes que mandan sus vans, sus camionetas al puerto desde Europa. O mandan sus camionetas con las que van a pasear por todo México ajá, y las esperan aquí en el puerto. Entonces, en lo que se las liberan, pues se quedan por aquí. okey. Está el puerto aquí al lado, ¿no? Qué bonito. ¿Qué Sí, hiciste hace 2 meses? Estaba en Veracruz esperando mi camioneta. sí. Igual todas estas son fotos de Veracruz, ¿no? Que también son detallitos de un artista que las imprimió. No me acuerdo cómo se llama la técnica, pero están padres. Excelso. Este es un bañote también. Ah, qué buenos baños, ¿eh? Cómodos. ¿El ancho es de qué? ¿De como unos 50? No sé, Pues, 1.50, sí. sí, son Igual aquí buenos. a todos les dejamos un mini sardinel, Ujú. nada más como 1 pulgada, así Evitar, ¿verdad? Problemas. ya no se sale el agua así. Y las puertas con aluminio, no las dejas con el puro bisel del vidrio templado, No, era parte del el diseño. diseño. Sí, o sea, es meramente un tema de diseño. Ujú. O sea, este cristal es de 9 milímetros, pero simplemente es un tema de diseño que tengan este marco de aluminio negro y pues también la jaladera es negra. De acuerdo. La vista al patio. Sí, esta vista es fea porque aquí están los equipos, mira. Okey. Sí, Pero bueno, tienes una ventilación e iluminación natural. sí. Al final eso es lo importante. Sí, bueno, y aparte en las habitaciones buscan más privacidad y oscuridad que luz. Sí, Entonces tienen que quedar bien blackout para que la gente descanse a gusto. pero siempre una ventana, ¿no? Aunque la tengas Sí, cerrada. exacto, sí, aunque la tengas cerrada por cualquier cosa que la puedas abrir. Me acuerdo una vez cuando recién llegué a Pamplona, andaba buscando departamento y me ofrecían unos cuartos sin ventanas, Ujú. con 3 vitroblocks nomás en el muro, y era como, no, ¿sabes? O sea, no Sí, puedo vivir así. sí. De hecho, es algo padre de este proyecto, que a pesar de ser un tema hotelero,
Ujú. Todo está resuelto como si fuera casa-habitación, o sea, Casa. todo tiene ventilación natural, Ujú, iluminación natural, y en los hoteles usualmente la ventilación es mecánica, ¿no? ujú. Porque como son tantas habitaciones, pues la ventilación es mecánica. Aquí todo quedó natural. Ay, mira, y estas son las ventanas que te decía que dan a la fachada. Ahorita. Ah, las ventanas que parecen puertas. Ajá, pues aquí nada más es una ventanita así, cerrada así, y es la ventilación del baño, que este baño ya existía. O sea, aquí ya estaba el baño distribuido, estaban las instalaciones ¿Ah, listas. sí? Entonces, reconfigurar dónde acomodar el baño estaba muy complicado. Y no podíamos nada más dejar esta ventana a la vista, tenía que tener esa apariencia de proporción O vertical. sea, tú la ventana no la puedes eliminar. O sea, esa era otra opción, Ajá, eliminar la ventana eliminarla. y meterle ventilación mecánica y Ya, pues ya ya, ya, eliminar esa puerta, ¿no? Pero para dejar ventilación natural, a fuerzas teníamos que resolver en proporción vertical. ya. Y también resolverlo, o sea, más allá del diseño, porque eso fue desde el inicio, ¿no? Dijimos: "Ah, pues aquí una puerta falsa". Meter esa puerta falsa fue un reto también, porque nada más teníamos como 1 pulgada de remetimiento, y si queríamos hacer más remetimiento, pues era debilitar todo este muro, o quitarlo, y aquí hacer un muro, pues, no sé, de Duroc por dentro o algo así, para poder tener una pestaña en donde empotrar bien esa puerta falsa. Entonces, lo que hicimos fue que con esa pulgada metimos una lámina de PVC, la que el de PVC tipo madera, la que usan los carpinteros Sí, para sí, hacer sí. carpintería de PVC. Así, la pintamos del mismo color y le hicimos las molduras y ya nada más la fijamos con clavos en toda la en El toda la muro. fachada, Okey. ya. Y se perdió y la verdad es quedó súper bien resuelto. Se resolvió muy bien. Sí, no se nota en lo absoluto que es ahí un falso, ni que nada más es una laminita, ni nada, quedó re bien. Buen carpintero, ¿eh? También. Sí, ¿Y y pues, ah quién te ayuda a la supervisión de obra? ¿Cómo lo trabajas? ¿Tú te conviertes en el arquitecto supervisor? no, 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 pues yo mi papel siempre es el de desarrollador, ¿no? El de Ujú, idear todo el esquema del producto a desarrollar, de cómo lo vamos a comercializar, de comercializarlo. Tenemos un constructor con el que hemos hecho todas las casas que hacemos. ujú, Él hizo la obra gris y ya ahí metimos acabados, porque como ya estos acabados eran muy particulares, ¿no? De que los ujú. pisos de pasta y los pisos de mosaico veneciano, Sí. pues era complicado para él meterse de lleno, ¿no? Entonces él nos entregó la obra gris y ya nosotros coordinamos pues, los demás proveedores y metimos un supervisor de Tú obra. un supervisión aparte de ti. Sí, sí, sí. Okey, Sí, entró otro ingeniero civil que tiene mucha experiencia en obra y él supervisó toda esa parte. excelente. Sí, porque, pues, sí es Una labor en equipo. un relajo, ¿no? Sí, Carpinteros, sí, sí. herreros, piseros, pintores. Sí, no, la cantidad de soluciones y problemas que aparecen en esos días son realmente abrumadores, jóvenes. Si pueden, les recomiendo que contraten a un supervisor de obra. Sí, la verdad es que es esencial. Son tus ojos en la obra, ¿no? Ujú. Ah, fíjense, hasta huele bien. Este es otro igual que ya existía. O sea, igual, el único movimiento que le hicimos fue el del cuarto de servicio de ¿Y estos adaptar estaban allá. rentados o abandonados? No, está abandonado este edificio. Todo. Sí, o sea, Nomás el local sí. no, todo está abandonado ya. Ya. Digo, tal vez no tenía muchos años, yo no creo que tuvieran ni 5 años abandonado, tal vez unos 3, algo así, pero ya estaba en completo abandono y ya se estaba deteriorando muy feo. Sí. ¿Cómo defiende su postura contra las llamadas de gentrificador y todo eso? Bueno, 2 cosas, ¿no? Una que, pues, nosotros que hacemos contenido, tú bien lo sabrás, que siempre que algo se hace viral, Ajá. algo te van a criticar, ¿no? ¿Cómo le llaman? Elefante blanco. Dice. Siempre que algo se hace viral, te empieza a llover por algún lado que ni te esperas, ¿no? Sí. Y sí han criticado mucho este tema, pero pues ya es un tema muy polarizado, es una palabra ya muy resonada, que la gente ya ni sabe qué es y nada más la repite. Es un tema que, pues sí es complejo en otras ciudades. Aquí en Veracruz estamos a años luz de que ni siquiera nos Ya pase quisieran, algo. ¿verdad? Que Ya ahorita estuvieran quisiéramos, ¿no? llenos de gente invirtiendo en todo el No, centro y y el turismo en Veracruz, o sea, Veracruz es muy turístico, vienen mucha gente todos los años, pero el 90% del turismo, más del 90% es nacional. O sea, aquí en ujú. Veracruz no se paran los extranjeros, No, ¿no? O sea, entonces, ¿esto para quién es? Pues para mexicanos, ¿quién va a venir a quedarse aquí? Y es un hotel, o sea, ¿ahora tienen de malo los hoteles? Pues por supuesto que no. Y aparte aquí no se desplaza nadie, al contrario, se están rehabilitando aquí no espacios. vivía nadie, Sí, jóvenes. no vive nadie en el centro histórico en En el general. centro en O general. sea, el centro de Veracruz no vive absolutamente nadie, o sea, y los departamentos que hay en renta cuestan 2,000, 3,000 pesos porque están en pésimo estado y son edificios que tienen 70 años y no les han metido un peso de mantenimiento. O sea, Ujú. realmente hay una problemática y ese tipo de cosas ayudan a resolverlo. Y no todo lo que hagamos
será hotelería. O sea, este era hotel porque estamos en la avenida principal del centro histórico. Pero si estuviera a unas 5 o 6 cuadras y el edificio fuera diferente, a lo mejor se prestaba más para hacer vivienda, ¿no? O sea, Simplemente ya vimos a la gente haciendo fila, ¿no? Afuera, sí. la gente que te quieres meter a tu casa todos los días, No, por se ejemplo, vuelve ahorita pesado. llegamos al centro a través de la Avenida Independencia Ujú. y te andaba paseando un poquito también, pero Ajá. tenía la preocupación de que ya estuviera cerrada, la cierran todos los fines de semana, se vuelve peatonal, o sea, hay unos volardos retráctiles, se suben y ya no puedes pasar en coche, entonces, nadie quiere vivir en Independencia, ¿de qué me hablas, no? Entonces, ni se está desplazando a nadie, ni se está quitando vivienda, porque esto no era vivienda, era un edificio abandonado, y aparte, los edificios abandonados traen inseguridad, traen problemas de salubridad también. Entonces, Sí. restaurar estos edificios y quitar un edificio abandonado y poner algo bonito, le hace muchísimo bien a la ciudad. La inversión en general, que alguien llegue y le meta dinero a una ciudad, es lo que hace que crezca la ciudad, Sí, ¿sabes? Entonces, un país que nadie invierte es un país pobre. sí. No, y aparte, poco tiene que ver una situación así como la situación en Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Que si hay edificios que eran viviendas, se están transformando ahora en Airbnbs, ¿no? No es lo mismo eso que un edificio abandonado, ¿no? Nada que ver. De acuerdo. Entonces, es un tema que la verdad, pues, se polarizó mucho y ya la gente nada más repite por repetir y están buscando quién es el malo y sin saber los Es que al final contextos. yo creo que todos los excesos son malos, ¿verdad? Sí, por supuesto que Si de sí. repente llegas y dices: "Oye, ya todos los edificios aquí se van a hacer Airbnb y ya nadie vive", pues claro que es malo, ¿no? Sí, por Pero sin supuesto que sí. normas, ¿verdad? Dices, como debe ser un buen plan parcial, ¿verdad? Sí, Ciertos terrenos tienen viabilidad, ¿no? Se me olvidó la palabra, de poder ser una escuela, de ujú, poder ser un comercio, de poder ser vivienda de 4 pisos, sí. de poder ser hotel. No todos los terrenos tienen esta vocación. Sí, o sea, es a lo que voy, el entorno mismo te dicta lo que hay que hacer en cada terreno. O sea, Ujú. aquí mismo en el centro histórico, un cliente tiene una casa que está junto al Parque Sillaco, que es un parque muy bonito, y esa casa la quiere vender. Está muy difícil vender su casa porque es una casa muy bonita que vale mucho, pero nadie se la va a pagar porque con ese dinero van y se compran algo nuevo en la Riviera Veracruzana. O sea, entonces está muy complicado venderla. Esa casa sirve para botarla y ahí ese lugar está bueno para hacer vivienda, o sea, para hacer departamentos asequibles en el centro, porque es una avenida amplia, no está metida en donde está todo el turismo y el tráfico, ¿no? O sea, está bien conectada. Ahí la gente viviría bien sin problema. Y de hecho ya teníamos pláticas para que nos aportaran ese terreno y hacer ese proyecto. Al final los dueños se echaron para atrás, pero si ese me lo ponían, ahí va a ser vivienda, o sea, no es que estemos haciendo Airbnb por hacer y por hacer y por hacer, es porque te lo dicta el entorno, o sea, estamos en el corazón de lo Ujú. turístico de Veracruz, pues hay que ofrecer Hotelería. hoteles, pues Ajá, por supuesto, ¿no? Para que nos siga visitando la gente, ¿no? También de pronto se sataniza el turismo, a mí me encanta el turismo, o sea, a mí me encanta compartir mi claro. ciudad, o sea, a mí me encanta que la gente venga y conozca y se enamore de Veracruz tanto como nosotros. Es que yo creo que los que lo satanizan son los que viven el exceso de turismo, Ujú. ¿verdad? Esas señoras que viven ahí en el barrio de la no sé qué, en Barcelona y que ya todos los días tienen ahí a los extranjeros desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche gritando. O sea, pues claro, ¿no? Eso cansa. Sí, por supuesto. Pero, pues, si es algo medido, si no es en todos lados, pues, es lo que te va a llenar la tiendita de la esquina, Sí, es lo que, ¿sabes? Es la gente que va a comprar, ¿no? Que se va a sentar en el café, que se va a sentar en la taquería, sí. eh, Y que le da vida también a las ciudades de cierta ujú. manera, ¿no? O sea, la verdad es que el turismo es algo muy bonito. Entonces, pues, no hay que satanizarlo y, como bien dices, no todo en exceso es malo. Yo creo que este tipo de proyectos, hoy en día, en el estado en el que se encuentra el Centro Histórico de Veracruz, Ahorita estamos en el cualquier uso momento. que le des a los edificios Sí, para restaurarlos, bueno, ¿no? Porque tenemos una problemática real de edificios abandonados. ahorita denle, denle. Yo les digo cuando ya le paren a la gentrificación. Venimos en unos 5 años y: "Oye, Cota, ¿ya, no, o qué?". Sí, esta es otra doble. Aquí está un poquito más apretada, que incluso tuvimos que poner las camas juntas. Pero, pues, este ya es un tema de rentabilidad del hotel, ¿no? O sea, si fuera un departamento, fuera mi casa, pues, no lo hubiera hecho así, hubiera puesto nada más una cama y a lo mejor pones una salita, porque si está amplio, Ajá. pones una matrimonial y una individual, hubiera quedado bien. Este es, pues, meramente un tema de rentabilidad del hotel, el forzar aquí un poquito las 2 camas. Pero no entendí, o sea, ¿para que duerman 4 juntos? Sí, es una habitación para 4 personas, si Okey. así lo quisieran. Ah, ya te entendí. O sea, no cabían separadas, Ajá, pero exactamente. son 4. Sí, exacto. Ya te entendí, Sí, no como en la que vimos abajo, que que estaban tenemos independientes. circulación en ambos lados, Ajá, circulación en medio, tenemos repisas. Aquí ya, estaba un poquito más apretado, ajá. pero sí cabían, ¿no? Entonces, por temas de rentabilidad del hotel, era una mejor decisión tener una unidad así que
que nada más una cama. Ahí van los niños. Muy bien, Sí, exacto, sí. perfecto. Los Igual se closets, repite el ¿no? escritorio, sí. Entonces, este es de 75, me decías. Sí, este es de 75. Y esta es la principal. Esta es la principal, este tiene su baño propio y tiene también una terracita. Entonces, estos son diseños de los años 60. Sí, sí, sí. Terraza, aquí estamos en la parte de atrás. Sí, en la parte de atrás. Muy bien. Muy bonito pantalla. Es buen patio. Al final es una buena terraza, ¿verdad? Intimidad y luz. Ah, qué buena distribución. Esta es una buena distribución, jóvenes, de baño. Sí, este es un baño súper agradable. Ujú. Sanitario, regadera y buen lavamanos al frente que abres la puerta. Sí, de hecho aquí ya no le pusimos puerta. Eh, Digo, al cancel, ¿no? O sea, sí, aquí sí, sí. en estos que tienes tanto espacio, pues no hace falta, ¿no? Y por supuesto la regadera de este lado. Ahora tienen aire, no las hemos estrenado. Pero oye, estos detallitos son importantes, ¿no? Los de poder abrir la regadera, que se Sin te entre el mojarte. agua sin mojarte. Claro, fundamental. Buen diseño. Excelente. Entonces, 10 habitaciones. 10 habitaciones es el número mágico para que funcione una propiedad en tipo hotel. No, fíjate que tienen, la gente que sabe tiene un número mágico que no me acuerdo cuál es, pero creo que son arriba de 35, una cosa así, no me acuerdo, te mentiría. Pero sí Tantos. hay un número mágico según para que los hoteles funcionen, pero no es cierto, hay hoteles de todos, hay hoteles que tienen 3 habitaciones, ¿sabes? Hay hoteles boutique de una cabaña con amenidades espectaculares. Yo creo que cualquier cosa le puedes encontrar un modelo de negocio que funcione, ¿no? Acorde a cómo es la propiedad. Esto va a funcionar bastante bien. Y son 15 habitaciones, o sea, son 10 Ah, unidades, 15. 5 de Ya. una recámara, 5 de 2 y caben hasta 36 personas. Esa es 36 la seres esa es humanos. la capacidad máxima del 36 hotel. almas jóvenes. Sí. Y aquí, por ejemplo, sí nos quedó todavía un poquito más chaparro. Ni tan chaparro como los de planta baja, ni Ajá. tan alto. Aquí había 270 de altura, me parece, pero, pues, también lo plafoneamos para no romper la losa para las instalaciones Y las nuevas. instalaciones. Sí, Ok. pero quedó bastante agradable, quedó sobre 240. Quedó bien. Sí. Y ese es el patio de. Es el mismo ojo de patio. Ok. El que vimos abajo donde estaba la palma grandota, Ya, 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 claro. ese atraviesa todo el edificio. Excelente. Lo atraviesa tanto de ese lado como de este lado. Aquí de este lado también está. Es que este departamento de planta baja no lo vimos, pero hay otro ojo de patio. O sea, hay 3 ojos Ah, de patio ya. que ventilan todo el edificio, básicamente. Todas las cocinas dan hacia esos ojos de patio, todos los baños. O sea, el baño este de que le da servicio a la segunda recámara y al área común, está ventilado también hacia ese ojo de patio. Ya. O sea, como que todo lo pudimos estructurar bien alrededor de esos ojos de patio. Ujú. Y este nivel se repite 2 veces. O sea, este que sería el tercer nivel, o el 2,5, porque en realidad el primero, pues, nada más era un cachitito, pero este que sería el tercer nivel es idéntico al de abajo. O sea, tanto este departamento de atrás de ti como este son idénticos a los que acabamos de ver. Ok. Están decorados igual y demás. Son exactamente iguales, Empieza a haber más luz aquí. que son los que ya existían. Ajá. Y sí, empieza a haber más luz porque está el domo, ¿no? Que ese domo igual ya existía. Ah, muy bien. Y esta planta es la que te digo que la hicimos nueva. O sea, aquí subías y ya era como la azotea. Había como una cuartería, o sea, había como 3, 4 cuartos medio raros, pero estaban en muy mal estado. Entonces los tiramos y lo hicimos nuevo. Este nivel es completamente nuevo. Y pudimos sacar 3 departamentos de una recámara. Ese piso de pasta ahora sí que ya con mucha más luz, ya siento que estoy en Mérida. También con las puertas, ¿no? Claro.
Qué importante es cómo los materiales te dan ese carácter Sí, del lugar. sí, los colores también, ¿no? O sea, yo creo Ujú, que de pronto mucha gente pasa de alto los colores. Y con ujú, simplemente colores puedes cambiarle la vibra a un lugar y te cuesta lo mismo pintar un muro blanco que rojo, ¿no? sin duda. Este nos salió con una barrita desayunadora, una terraza privada. Qué bonita la cocina. Esta es como la suite para parejitas, Ujú. como la más completa. Y su terraza. Bueno, aquí sí un día póngale un jacuzzi. Me gusta. No cierra fuerte el seguro eso. Sí, cómo no. Entonces, ahora sí salimos a la ciudad. Sí. Aquí también hay organilleros, Juanes. No, y esta es la hora brava para la terraza, porque este edificio es lado sol, o sea, por la tarde le pega el sol completamente de frente. Ahorita se esconde detrás de este edificio de frente y le deja de pegar como a las 4 de la tarde. Pero después de las 4 de la tarde, esta terraza es súper agradable, ¿no? Y de noche, pues también. Claro. Buen toque, ¿no? El cambiar aquí al mosaico Sí, el rosa, mosaico que todavía rosa. tiene un poquito más de color. Sí, este piso lo tenemos en la terraza principal y aquí abajo, y en los patios, en los ojos de patio. Y en la terraza lo tenemos al revés, es rojo con el puntito rosa. E igual fue un diseño que nosotros hicimos que, o sea, el diseño que tienen en casi todos los lugares donde hay un piso de pasta es un circulito centrado y un poquito más grande, o sea, mucho más grande. Y aquí hicimos uno con un circulito más chico y el circulito no está centrado. Entonces, nos gustó más de esa manera. E igual aquí, por ejemplo, estos ventanales, pues igual la proporción vertical de los ventanales son iguales a los que tenemos en la fachada. Todo esto no se ve. De hecho, este nivel estaba permitido siempre y cuando no se viera. O sea, Ok, este remetimiento era importante. Si yo lo quisiera hacer un poquito para adelante, me lo prohibiría el INAH porque estaría más alto que los demás edificios a la vista de la calle. ok. Entonces, este remetimiento nos permitió hacer este nivel. Oye, entonces Selina bien, o sea, entendiendo también, no Sí, solamente imponiendo. sí, la verdad, bien. Bien, señores de Lina, un abrazo. Vamos a mandarles una botella. Sí. Y por ejemplo, aquí tomamos o tomé una decisión de no ponerle puerta, ¿no? Ah, ya, Y pues me sí, gustó el recorrido. para que esté bueno el ambiente. Me gusta. Pues es que es una sola recámara, ¿no? No vas a Ujú, tener más personas que tú, y le da ujú. un recorrido agradable al departamento, te da Está la bueno. vista de todos los ventanales. Sí, cómo no, está bueno. ¿Y aquí la altura se la diste con base en qué? A lo que nos permitió Lina, Ah, ya, que fueron 270 me parece. Pero sí, ya nada más, aquí no decidí no poner persianas, pero sí las vamos a poner porque sí le entra a la recámara. ya. Digo, cortinas igual que las de la recámara, Sí, vale la pena. pero me parece que quedó bastante bien El, este el, esquema. el, el piso de pasta de repente parece mármol, ¿va? Un poquito brilla medio raro. Me gusta, parece blanco guadiana. Y aquí siempre tuviste claro que el de pasta no entraba. Sí, sí, desde el inicio traíamos este mosaico veneciano en el proyecto. Ok, Y es como brillosito. O sea, es como medio tornasol el piso. sí. Saludos a la gusana ciega. Ja. Entonces, Mm, esta es como la suite de acá arriba. Y acá atrás tenemos otra que tiene una vista que vale muchísimo la pena. Bien interesante, a una cúpula de quién sabe qué siglo sea la cúpula es. ¿A fin? Estos son los más chiquititos que hay en todo el edificio, que son de 38 metros cuadrados. Ujú, Y sí se siente desde que entras, ¿no? Porque ya entraste y ya tienes la sala encima, ujú. pero igual está bien, bien resuelto. La pasas bien. Tiene su comedorcito. Su cocina está de buen tamaño. Sí, Aunque no la uses, siempre tener una cocina cómoda te da una sensación de que llegaste a un buen lugar, ¿no? sí, claro. De algo No, y bien sí la hecho. usan, ¿eh? O sea, la gente que viaja en Airbnb sí la usa, porque es precisamente lo que buscan en la plataforma, pues lugares donde puedan lavar, cocinar para estancias más largas, ¿no? Porque cuando vas 10, 15 días a una ciudad, pues no comes todos los días en la calle. O sea, tienes Claro, que tienes a que veces cocinar. cocinar tus huevitos en la mañana, aunque sea, ¿no? Entonces, pues sí la usan. Eso y las lavadoras sí las usan. Sí, a la hora definitivamente. Y esta es la recámara que te digo que tiene
Una vista muy padre. Fresco. Están muy sucios los vidrios porque hubo norte, pero la vista, la cúpula, esta está impresionante. Me dices Esa de tiene un ojo ahí, el ojo. es la logia de los masones. Sí, ¿verdad? Sí, ahí sesionan los masones y ese edificio me parece que era no sé qué de Benito Juárez y él se lo donó a los masones. Él era masón, ¿verdad? ¿Todavía existen los masones? Sí, ahí sesionan. Ah, sesionan. Sí, sí, yo los fui a conocer hace como un mes que me los presentaron porque queremos hacer la iluminación Queremos arquitectónica. tumbarle su No, al contrario, la no queremos se iluminar. crean, no se la quieren iluminar. Sí, Ah, para la vista. para que de noche luzca, o sea, porque como de noche ya no se ve, O sea, quiero no es una iluminar. iglesia, o sea, siempre fue como un Es la logia de los masones, no sé si sea su iglesia, ¿no? El otro día les pregunté si era una religión y me dijeron, pues sí, pero no. Ellos dicen que sí. Ellos dicen que no, pero pues sí creen en Dios como creador de todo y no sé qué tanto. La verdad es que no conozco de los masones. yo nomás sé que su logo es un compás y una escuadra. Son arquitectos. Muy bien, Y justo aquí acostados, allá es donde se luce la vista de la cúpula. qué bonito. No, cuánto trabajo le hace falta todavía, ¿verdad? A Veracruz para que Eh, se vuelva esto un Lisboa, ¿no? Que se vuelva una ciudad ya completamente, eh, pues, turística. Ahora sí, sí que hay un montón de con una edificios infraestructura, preciosos desaprovechados. ujú, Un montón. pero ya irás uno por uno. Sí. Pues ya te digo que ya compramos el que fuimos a conocer la vez Claro, pasada, el edificio de Coral, ya yo lo ya quiero ver compramos. ese proyecto, ¿eh? Va para un par de años tal vez, porque ahí sí es una restauración, o sea, ahí tenemos que restaurar el edificio a como era. Okey, Entonces ahí el INAH sí se mete a las entrañas del proyecto, pisos, puertas, ventanas, todo. Entonces, naturalmente, pues es un poquito más tardado. Pero yo le echo que en unos 2 añitos lo tengamos ya qué terminado. locura va a ser eso. Yes. Y acá subimos a la terraza. Le dejaste buena ventilación a ese domo, ¿verdad? Sí, está elevado y ventilado. No, no, ya lo vi. Muy bien. No cualquier ventilación, tiene sus louvers. Ahí están. Pon atención, Y de cristal templado, ¿no? Porque luego de además. policarbonato se ven Ujú. medio gachos. Y se asocian muchísimo. Sí. Aquí nada más es una pequeña azotea. Aquí quedaron los boilers que te decía. Más falta es medir este vidrio para que no se vea. Okey. Y aquí entramos a la terraza, que es la joya del edificio. ¿Este sí es un terrazo original? Sí, aquí lo hicimos en obra. Aquí hicimos la barra con block. Después el yesero hizo un molde aquí en sitio. Aquí hizo un molde por completo para poder hacer el vaciado del terrazo. Y aquí hicimos la mezcla, elegimos los pedacitos que le íbamos a poner y aquí mismo se hizo. Quedó muy bien. Quedó muy Aquí sí me bonito, la siento, no sé verdad. por qué, en una fiesta de los 60s. Ujú. Ah, Sí. Y este terrazo está inspirado en un mercado de aquí de Veracruz. En el mercado donde desayunas como las picadas típicas, ajá. hay un piso de terrazo igual así como rosita, entonces por eso lo hicimos así. Nada más que aquel tenía, pues, estos cachitos de mármol como muy grandes, negros, y Ujú. yo los quise un poquito más chiquitos porque si no siento como que se perdía el rosa. ¿Y esta pasta qué es? Es microcemento todo. Microcemento. Sí, Red Bamba. sí, así se llama ¿Y qué la es Bamba? Casa Bamba y el Red Bamba, pues la terraza, pero Bamba o la bamba como tal, es el baile típico que hacen los jarochos, y la bamba le llaman al moño. Haz de cuenta que cuando, los jarochos empiezan el baile típico, un listón o una fajilla que tienen la ponen en el El suelo, piso. en el Ajá. piso, y con el zapateado, o sea, con los pies van zapateando y van haciendo un moño de ese Ah, listón. okey. Ese moño o ese baile es la bamba. Por eso la canción dice: "Para bailar la bamba". Ya, ya, ya. Y de hecho, pues, ¿sabes? Ultra jarocho ese tema. De hecho, todos los días, cada hora, aquí está la catedral, o sea, la catedral principal del Zócalo, aquí se alcanza a ver, Ajá. y todos los días, cada hora, tocan a campanazos la bamba, y se escucha aquí clarito cómo se tocan la bamba a puros campanazos en la catedral. Qué belleza. Qué belleza es Veracruz. Sí. No, pues está muy bien esto. Y este es el piso de pasta que tenemos en Ujú. en las terrazas de abajo, pero al revés.
Ah, claro, los Ross está en lo Ujú. pequeño. Sí, sí. No, pues cuánto cariño, vean hasta el logo aquí. Hacer las cosas bien, jóvenes. Y los sillones, ¿verdad? Las mesitas que bien están. Sí, todo es fabricado a la medida. Las sillas, miren, los sillones, las puertas de aluminio pintado de rosa. El No, baño está bien padre igual. para bailar la bamba. Así que todos los detalles están diseñados. Cuidados. Ya nomás faltaba la taza rosa. Plafón y todo. No, le diste con todo. Y te pones un tope presupuestario. ¿Cómo haces el esquema de la inversión? Pues sí, más o menos. O sea, teníamos Porque en sí se ve que aquí, pues, ¿lo invertiste? sí, pues te digo, casi 30 millones de pesos costó el proyecto. Ujú. Para el tamaño del proyecto, que son 1000 metros de construcción, pues una lana. ¿Cuánto fue el metro cuadrado? Pues como 20,000 casi. 20,000 el metro cuadrado, claro. Pero es todo Ya equipado, interiorismo. sí, ya equipado. Es que eso está muy bien. Sí, sí, como 20,000 casi. Y esta terraza es más o menos como para 45 personas. ¿Y esta se va a rentar? Sí, o sea, es lo principal. La vamos a rentar para eventos privados a gente que quiera celebrar aquí un cumpleaños, una posada. Por ejemplo, ahorita que sea diciembre nuevamente, pues estamos rodeados de agencias aduanales, hay un montón. Todas esas agencias tienen posadas, entonces aquí se va a rentar bien para posadas. Esa es una, eventos privados. Dos, nosotros vamos a generar eventos para los huéspedes y para el público en general, en colaboración con otras personas. O sea, por ejemplo, de que este fin de semana hay una cata de café con la cafetería que tenemos aquí abajo, ¿no? Que se llama Ajá. Germán Thomas, que está padrísima. Este fin de semana tenemos un mariaje de cerveza con tal cervecería artesanal de aquí de Veracruz. O este fin de semana viene tal chef a hacer un menú especial. O este fin de semana tenemos una clase de pintura, yo qué sé, o sea, vamos a estar generando eventos cada 15 días para la experiencia del huésped y abiertos al público. Y la tercera es que cuando no haya nada, simplemente la gente va a poder subir, pues a echarse un traguito ya. No va a haber servicio aquí porque es una capa de complejidad operativa más, pero pues vaya, la gente, los huéspedes van a subir con sus bebidas y pues disfrutar la vista y el espacio, ¿no? Excelente. Pues muchas felicidades, Gerardo. La verdad Gracias. que qué logro. ¿Cuántos años pasaron desde que visitaste por primera vez que tú pasaste y viste el letrero de se vende al día que estás ya Sí, por inaugurar? como 2. ¿Tan rápido? Sí, sí. Eres una persona que actúa, ¿eh? Sí, Felicidades. sí, pues vamos a inaugurar en enero y lo vi en enero, lo apartamos en abril y en septiembre empezamos la obra. Oye, Entonces, y entonces el INA 2 no años. estuvo de complejo, porque yo he escuchado historias de terror a No, veces con el INA que es que, digo, seguramente sí habrá cosas que se han puesto complicadas o lo que quieras, pero en mi experiencia lo que he visto es que todas esas historias de terror, todas esas, esa mala fama que tiene, es gente que no lo dejaron hacer lo que ellos querían y se enojaron. Hay okey. infinidad de gente, aquí en Veracruz lo veo, que quiere tirar los edificios, que quiere quitar la fachada, que quiere hacer un montón de cosas a los edificios que no se pueden hacer, no los dejan y se enojan, ¿no? Entonces, y el INA no me deja hacer nada y no puedo remodelar, y no es cierto, o sea, simplemente hay que acercarte y preguntar: "Oye, ¿qué es lo que se puede hacer aquí?". Esto, y eso haces, ¿no? Y sobre eso, proyectas y sobre eso ves dónde puedes estirar un poquito la liga y dónde van a ceder un poquito ellos y dónde vas a ceder No un al poquito revés, tú. ¿verdad? No hacer tu diseño y luego llevarlo al INA. Ajá, y que te digan que Oye, no y ya te enojaste, ¿no? O sea, claro. la verdad Es es que, hay muchísima apertura y yo creo incluso antes de empezar, yo me imaginé que iban a sacar la alfombra roja, o sea, porque ¿quién no quiere que se rescaten los edificios del Centro Histórico de Veracruz? claro. Esa persona no existe, o sea, no existe algún interés oculto de alguien para que los edificios estén así abandonados, o sea, ¿Es seguro? los del No INA está el ingeniero Martínez que dice: "No me toquen esa manzana es mía. no, no, Estoy no. esperando a que se caiga toda". Y los del INA, por ejemplo, aquí al menos aquí en Veracruz, me imagino que va a ser así en muchas ciudades, pues son arquitectos preparadísimos, que les encanta este tema, que les encanta la arquitectura, que les encantan los edificios antiguos. Entonces, de verdad, ellos les emociona y les gusta esto, ¿sabes? ¿Por qué no te ayudarían? Es la experiencia que he tenido yo, ¿no? Entonces, yo creo que también es un poquito cambiar el chip, porque gran parte del contenido que comparto en redes es con ese propósito, ¿no? O sea, que más gente se anime a invertir en el centro histórico. Y para eso hay que quitar esa piedra en el camino, ¿no? Esa traba que en la mente de muchos existe, que es que el INA no te deja hacer nada, que no es cierto. Pues muy bien, mi estimado Gerardo Díaz, qué buena cátedra nos diste hoy. Saludos a todos los que se quedaron hasta este momento del video. Señora Martínez, señor Gernaldo, María, Juan, Pepe, Luis, gracias por quedarse aquí.
¿Cómo te podemos contactar, mi estimado? ¿Cómo nos podemos quedar aquí, visitarlos? Si Sí. tenemos un terreno y queremos aportarlo. En redes me pueden encontrar como @soy Gerardo Díaz, tanto en Instagram como en TikTok. Ahí comparto todo, ahí yo leo personalmente los mensajes, cualquier cosa estoy a sus órdenes y también ahí comparto los enlaces para poder reservar aquí y demás. Excelente. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto conocer tu excelente trabajo. Los dejamos con el ojo de tondera, perdón, de los masones. Y este video se termina con esa canción de Los Expedientes Secretos X. Por favor, Arely y Omar.